Entonces vamos a iniciar el tercer punto, que se llama el título: la palabra de Dios es un ancla inconmovible en las tormentas. Entonces primero nada más tenemos que ver cuál es el antecedente de un ancla. Todos lo sabemos, los grandes barcos, sobre todo los que ya tienen cierta dimensión, tienen un ancla, y el ancla se usa, o una o varias anclas por cierto, y el ancla se usa para que ellos puedan, cuando se sueltan, llegar hasta un terreno firme. Puede ser arena, puede ser una situación rocosa, puede ser la mera, pues todo lo que esté en el fondo del mar, ¿no? Pero lo importante del ancla es que fija al barco para que no se mueva y no lo arrastren las corrientes ni se mueva en su lugar. Así, la palabra de Dios funciona en nuestras vidas, porque cuando nosotros acudimos a ella nos afianza en la roca. Miren lo que dice el Salmo 18:2: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Fíjense qué interesante. Entonces, obviamente, usando el contexto de esta enseñanza, nosotros en nuestra vida tenemos que anclarnos en la palabra de Dios. O sea, nada puede ser más fuerte que la roca. Por ejemplo, si un ancla no agarra algo firme en que sostenerse, pues sí sería arrastrada de alguna manera, suponiendo que fuera solo arena en el fondo del mar. Pero cuando se ancla en la roca, ya no se mueve, porque la roca es tan fuerte que difícilmente un barco se mueve con las corrientes del mar, ¿no? Puede ser las olas, puede ser la marea, pueden ser las corrientes internas. Ya ven que muchas personas se llegan a ahogar cuando empiezan a nadar y hay corrientes internas. De hecho, los lugares donde se sabe que hay corrientes, generalmente hay letreros: no se metan aquí porque hay corrientes submarinas. Y aunque un nadador entre poquito y no tenga mucho fondo el océano en esa parte, si lo toma una corriente, se lo lleva y ya sabemos que su destino generalmente es que se va a morir ahogado. Así, cuando nosotros nos anclamos en la vida, las promesas nos mantienen estables. Recuerden ustedes que nosotros estamos llenos de influencias en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces, como creyentes, quisiéramos aislarnos del mundo y no tener nada que ver con el mundo exterior, porque de alguna manera surte una influencia sobre nosotros. Los letreros que ves en la calle, los anuncios, por ejemplo, en la televisión, la moda, el lenguaje de las personas, todo ese tipo de cosas afectan la mente. Los comentarios de otra persona, los chismes que se dan, todo ese tipo de cosas de alguna manera nos afectan, y muchas veces nos vemos arrastrados a entrar en ese tipo de situaciones. Pero cuando tenemos en la palabra de Dios presente en nuestra vida, es muy difícil que nosotros caigamos en este tipo de errores. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos guarda. En la medida que la palabra de Dios esté en nuestra mente, va a trabajar en nuestra mente en las circunstancias en que nosotros vivamos. Dios va a traer versículos que nos recuerden. A lo mejor estás en una situación, no sabes qué hacer, pues basta que digas: Señor, no sé qué hacer, me pongo en tus manos, para que tú puedas confiar en la guía de Él, por ejemplo. Entonces, sin duda alguna, nosotros tenemos que aprender a usar la palabra. No es nada más conocerla sin vivirla. Santiago dice que el oidor olvidadizo pues no va a tener ninguna prosperidad, pero el hacedor de la obra será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque es precisamente aplicar y vivir la palabra lo que nos ayuda, y lo que es precisamente lo que nos afianza para poder enfrentar con valentía los conflictos y las tragedias. Luego, nos proporciona estabilidad emocional, que es algo muy importante. Hay muchas personas que tienen el doble ánimo, que dice que Santiago también lo dice: la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero cuando una persona vive la palabra, es estable. ¿Por qué? Porque la palabra controla sus emociones y sus pensamientos. Recuerden ustedes que el fin de todas las cosas es Cristo.
Así como en el Antiguo Testamento toda la ley enfocaba al Mesías, y cuando nació el Mesías se cumplieron cientos de profecías, así el fin de nuestra vida debe ser Cristo. Tan es así que Pablo, cuando se ve que iba a enfrentar un problema muy grave, en 1 Corintios capítulo 1 dice: me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, para que sus temores no afectaran el testimonio que él tenía que dar de Cristo, para que la expectativa de que quizás lo mataban o lo iban a dejar ahí encarcelado no afectara la veracidad con la que él tenía que exponer el Evangelio. Entonces nos da precisamente un fruto apacible de justicia. Esta frase qué bonito suena, ¿verdad? Pero es lo más hermoso que le puede pasar a una persona, que tenga un fruto apacible de justicia. ¿Cuál justicia? ¿La de él? No, la de Cristo aplicada en su vida. Esa es precisamente la verdadera justicia. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir en los principios de la palabra, empezamos a vivir en la justicia de Cristo, automáticamente en la justicia de Dios, y esto da reposo a nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma no va a reposar nunca si no está en armonía con Dios y con su palabra. Dios es la palabra, Jesús es la palabra, lo sabemos. Por tanto, vivirla, reposar en su poder, anclar nuestras vidas en todas las promesas, nos va a dar ese fruto apacible de justicia. Entonces, desgraciadamente, el mundo incrédulo será arrastrado por las circunstancias. Miren lo que dice Isaías 57, 20 y 21. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. No hay paz para el perverso, dice mi Dios. Esa es la versión NTV. No hay paz para el perverso. Entonces tú puedes ver que sí se empiezan a marcar las diferencias. Por ejemplo, nosotros conocemos una persona que cuando nosotros éramos jóvenes, nuestras niñas estaban chiquitas, nosotros tratábamos de seguir los principios de la Biblia, enseñándoles y todo, y esta otra persona decía: no, mis descendientes son los mismos, son iguales que ustedes, que los de ustedes. Y aparentemente sí, niños chiquitos, a veces haciendo cosas, a veces no, pero a la larga, cuando empezó a pasar el tiempo, se empezaron a marcar rotundas diferencias por lo sembrado en el corazón de las personas, correcta e incorrectamente. Entonces, el mundo impío aparentemente va a justificar con sus hechos, va a hacer muchas cosas, pero a la larga serán revolcados en la arena. Las olas, que son las corrientes de pensamiento, las filosofías de este mundo, los arrastrarán de aquí para allá, y pues nunca van a poder estar en paz ni en tranquilidad. Pero dice: el mar en tempestad no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, dice en la versión 60, ¿no? Aquí lo más importante es que no hay paz para el impío, no hay paz para el perverso. Por tanto, cuando una persona decide poner su fe en Cristo y pone su esperanza en las promesas, esto es, da por hecho que todo lo que Dios promete en su vida se va a cumplir, y creerlo significa dar por hecho, precisamente, porque Pablo mismo decía, o Jesús decía, no Pablo, decía: para lo que tú ves, no puedes decir que tienes fe porque lo estás viendo. Lo que Dios promete no lo ves, pero si lo crees, lo esperas. Más o menos así dice. Entonces, la verdadera fe es que tu mente, tu pensamiento, tu trabajo, tu fuerza, le enfoques a lo que Dios promete, y des por hecho que es una realidad que se va a cumplir. Y eso es lo que va a traer paz a tu vida. Si tú no haces esto, siempre te van a influenciar las corrientes de pensamiento y las influencias de este mundo. Son tremendas. Experimentamos tremendas luchas. Pero conforme vamos disciplinando nuestra mente para escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios, nuestra alma va reposando y va saliendo fuera de las circunstancias de esta vida. Por eso es el reposo en Dios, ¿no? Entonces, la clave de todo esto es que nosotros decidamos
establecer una relación íntima con Dios. Tú puedes ver a Dios como una persona extraña, ajena, lejana, porque no lo ves. Dice, bienaventurado, le dice a Tomás, porque me viste, creíste porque me viste, bienaventurado el que no me ve y crea. Entonces nosotros somos esta segunda parte, que no lo vemos y creemos. Pero para que todo esto se convierta en una realidad, nosotros tenemos que tratar de tener una relación íntima y estrecha con Dios. Porque esto es precisamente donde Dios nos va a revelar su secreto. Fíjense lo que dice Hebreos 6, 18b y 19. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando tú pones tus ojos y tu esperanza en Dios y en lo que Él promete, es como si entraras al santuario del Antiguo Testamento. Ya la vez pasada hicimos mención de que este santuario, cuando lo erigió Moisés, que fue de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte, aquellos 40 días y 40 noches que estuvo allá, nadie, cuando él empieza a dictar las leyes, nadie podía entrar sino el sumo sacerdote, y una vez al año, y no antes, sin sacrificar por los pecados de él mismo y por los de todo el pueblo, porque nada inmundo o impuro podía entrar ahí. Sin embargo, a partir del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él rompió el velo. Recuerden, cuando Él murió, la tierra se oscureció, se rompió el velo del templo, porque Él abrió el camino directo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Y qué más evidencia de que podemos llegar a la presencia de Dios cuando Dios nos da su Espíritu Santo? Dios en ti, cuando realmente te conviertes, es la mayor evidencia de que tú puedes estar en la presencia. Pero, lógicamente, tú tienes que empezar a crecer en esta relación, que pase lo que pase en tu vida, no deberás experimentar dudas. Sí, gracias. No, sí estaba siendo suficiente, pero sí se va a acabar. ¿Dónde quedó la bolita? Perdón, si era de este lado. Sí. Ahí está, ahí quedó. Gracias. Es que esto de la tecnología, ayer dejé al 100% cargada y hoy amaneció sin pila. ¿Quién sabe qué pasó? Así me pasa. ¿Mandé? Así le pasa a uno luego. Sí, ¿verdad? Después de dormir se siente muy cansado. Hoy más si es domingo y mira, el día siguiente es lunes, ¿no? Bueno, gracias, Alberto. Muy buena idea. Entonces, nosotros, lógicamente, vamos a experimentar temporadas de incertidumbre y presiones muy fuertes en nuestra vida. Más cuando tú empiezas a vivir en la fe en Cristo y el mundo empieza a atacarte. Recuerden, ¿qué sucedió? Cristo murió, Cristo fue testimonio de la verdad y lo mataron. Y cuando después de que murió, todos los discípulos que fueron un testimonio de la verdad, también los mataron a la larga, ¿no? O los exiliaron como a Juan, aunque todos los discípulos casi prácticamente acabaron glorificando a Dios en ese hecho. Pero es un hecho de que habrá temporadas de dificultad, de incertidumbre en tu vida. Tú no puedes decir, no, yo tengo tanta fe que nunca dudo. Esto puedes decir ahorita que toda tu vida está bien. Pero cuando viene la prueba, cuando estás en medio de las presiones y la angustia, ahí es precisamente donde se prueba lo que realmente hay en ti. Y muchas veces Dios trae ese tipo de cosas para que sepas dónde estás y para que corrijas y le empieces a buscar. Por eso es que nosotros, como dice este versículo, hallamos refugio y nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros, y esta esperanza es un ancla firme. Es lo que estamos precisamente, es el tema, es un ancla firme. Si nos apoyamos en la palabra de Dios, nada podrá movernos, porque va a ser, mientras más relaciones a Dios, te relaciones con Dios en una relación íntima, mientras más sean vivas
la palabra de Dios en tu vida, serás más inconmovible. ¿Por qué? ¿Por ti? No. Por la fuerza de Dios en tu vida, ¿no? Entonces, andar en Dios en la vida va a ser como una aventura. En este mundo la gente busca aventuras, busca emociones, porque siente que así vive. Mucha gente abandona sus trabajos y se va a la aventura y cosas de este tipo porque sienten esa necesidad de experimentar cosas más fuertes, porque quizá ya lo cotidiano les cause pues ocio y muchas otras cosas. Pero en Cristo siempre va a ser una aventura. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a hablar claramente a tu vida. Porque Dios siempre va a estar presente donde tú estés caminando, siempre estarás cobijado, como veíamos la vez pasada, bajo sus alas, estarás protegido por Él, pero enfrentarás problemas y milagrosamente siempre te librará. Siempre la palabra de Dios, de momento, de entrada, puede decir lo cumplirá o no lo cumplirá. Pero si tú empiezas a ver la fidelidad de Dios en tu vida a lo largo de tus años en que has puesto tu fe en Él, o meses, quizá días, pero Dios siempre ha sido fiel, eso te da la fuerza para creer en Él. Si Dios siempre ha estado contigo, siempre te ha sacado de problemas y Dios no cambia, ¿por qué Dios no iba a hacer lo mismo hacia el futuro? Entonces eso es lo que empieza a ser esa verdadera ancla, y mientras más íntima sea tu relación con Él, más certeza y seguridad tendrás de lo que es su carácter amoroso, clemente y piadoso hacia ti. Porque si nuestra relación estuviera basada en función de lo que somos, perderíamos de ahorita a 10 segundos nosotros el beneficio del cuidado de Dios, porque siempre fallamos. Alce la mano el que no falla nunca. Pues nadie, ¿verdad? Pero bueno, eso nomás es para que se relajen tantito. Pero en realidad Dios es fiel. Entonces, mientras más esté anclada la palabra de nosotros, más fuertes seremos, ¿sí? Luego, mientras más conoces a Dios, más te aferrarás a Él, aunque venga una lluvia de problemas. A veces tú dices, Dios, ya no quiero, dame paz, dame tranquilidad, y lejos de eso te vienen problemas y dificultades y todo eso. Y tú dirás, bueno, yo le pedí a Dios algo y me responde con todo lo contrario. ¿Y sabes por qué lo hace Dios a veces así? Por una razón, porque te está enseñando a confiar, y eso es difícil a veces entenderlo. Él te ejercita en lo que tú eres débil para que te fortalezcas. Así de simple. Si yo soy débil, por ejemplo, en esperar, y siempre no espero y me apresuro y hago cosas, ¿qué va a suceder ahí? Pues que nunca voy a ser fuerte en esperar. Entonces, si yo le digo, Dios, dame paciencia, entonces Dios me va a meter en pruebas donde yo tenga que tener paciencia, aunque no quiera. Pero la paciencia, llegará el momento en que dé su fruto y aprenderás que nunca debes actuar si no tienes la respuesta de Dios segura en tu vida. A veces la respuesta tarda, y siempre que tarda es porque Él quiere cumplir un propósito en nosotros. Por eso tampoco debemos de perder la confianza. Pero ven ustedes, ahí está el ancla del alma. Siempre tener la confianza puesta en Dios nos hará salir de las circunstancias presentes y nos trasladará a las promesas futuras, que sin duda alguna todas tienen su cumplimiento. ¿Y cuándo lo tienen? En el momento oportuno. Entonces, cuando las olas impetuosas de pruebas amenazan caer sobre ti, así está muy bonita esta frase, estrepitosamente, es cuando más tienes que confiar en Dios. Mientras más fuertes sean tus problemas, lógico, más aprendes a confiar en Dios. Y cuando pasa la prueba, te das cuenta que tú ya ahora confías en Dios. Y entonces vindicas a Dios. Y en lugar de decir, Dios, ¿por qué trajiste esto a mi vida? Vas a decir, gracias por haber traído todo esto a mi vida, porque me enseñaste a confiar en ti. Ese es el ancla en la roca, ¿ven ustedes? Esa certeza. Entonces, dice Hebreos 10:35 al 38. Por lo tanto,
no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar con paciencia. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. ¿Ven ustedes? Un poco de tiempo, un poco de perseverancia, hasta que se cumpla la voluntad de Dios. Y entonces vendrán todas las recompensas que Él trae consigo. Jesús decía que su galardón es grande. La verdadera riqueza está en lo que Dios te puede dar, porque lo que Dios te da sí es lo que te hace feliz. Lo que Dios te da nunca te va a satisfacer de esencia. Por eso ves este mundo que quiere más, quiere más, quiere más y quiere más. Como la sanguijuela, dame, 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 dame. Así está este mundo vacío sin Dios y reclamándole a Dios porque no les da lo que quieren, aunque no saben que lo que quiere este mundo es autodestructivo, es para vanidades ilusorias. ¿Qué dijo Jonás lleno de vanidad cuando estaba en el vientre del pez? Lo había perdido todo, pero él dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y así está este mundo. Pero el verdadero creyente no es el que se basa en lo que vive en esta vida, sino se basa en lo que Dios promete y en lo que Él traerá. Esa es la fe. Entonces, si Jesús dice: vengo pronto, en Apocalipsis, y mi galardón conmigo, quiere decir que para todo aquel creyente que se haya sostenido en fe durante esta vida, vienen las recompensas con Dios. Y lo que Dios te da, a diferencia de lo que pasa en este mundo, lo que obtienes en este mundo, que es perecedero, todo se corrompe, lo que Dios te da tiene un carácter eterno. Las recompensas son para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, relacionando esta intimidad con Dios, tú vas a tener cada día más la certeza que lo importante no es lo que tú obtengas en esta vida, sino lo que tú puedes hacer por amor a Cristo mientras el Señor te lleve a su presencia. Y eso traerá consigo, el día que venga la resurrección, recompensas para siempre. Entonces, ¿vas a trabajar por lo temporal y perecedero o por lo eterno y lo imperecedero? En ese aspecto está en nosotros la decisión. Ahora, no es que tú digas: me voy a esforzar por hacerlo para obtener mucho. No. La clave está en una relación íntima con Dios, que te haga hacer las cosas por amor a Él, por gratitud a lo que Él hizo por ti en la cruz. Eso es lo que para Dios vale. No que tú digas: me voy a esforzar por hablarle a muchos de Cristo para así obtener mi galardón. No es así. Esfuérzate en tener una relación profunda con Dios, íntima y estrecha, y entonces Él producirá en ti la vida que trascenderá a la eternidad y esas recompensas. Recuerden, el que edificó sobre madera, heno y hojarasca, lo va a perder porque el fuego, que es la fe, lo va a quemar. Pero el que haga la voluntad de Dios, lo que Él hizo en función de la voluntad de Dios y por amor a Cristo, eso no se quemará y es lo que trascenderá a la eternidad. Entonces no te equivoques, primero llénate de Dios, búscale de todo corazón y entonces será notorio al mundo que te rodea que Dios está contigo y vivirás una vida de poder. Miren lo que dice Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, es el fin del Sermón del Monte, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿De dónde viene la verdadera autoridad entonces? De vivir lo que Cristo enseña en su palabra, de creer, de afianzarte en las promesas de Dios. Esa es la verdadera autoridad.
Y tenemos un ejemplo muy bueno del Antiguo Testamento, que está en Números, primero de 22, del 2 al 12, ¿no? 22 del 2 al 12. Es la historia de Balac y Balaam, como cuando Balac pues ve venir al pueblo de Israel a acercarse a las tierras de Moab, pues teme, porque él había escuchado cómo había Dios sacado a Israel de Egipto, con esas 10 plagas, cómo había abierto el mar y había destruido el ejército egipcio, cómo habían ellos matado con el menor esfuerzo a los reyes amorreos Og y Magog. Y entonces ahora ya iban para allá y decían, no tenemos esperanza. Entonces este hombre desesperado manda a llamar a Balán, este falso profeta, y le dice, oye, quiero que vengas para que me maldigas Israel. Y Balán le dice, pues yo no puedo hacer, déjame preguntarle a Dios. Y Dios le dice, no vayas. Pero entonces les da esta respuesta, pero luego este rey Balac pues manda personas más eminentes, príncipes, y le dice, oye, te voy a enriquecer verdaderamente si atiendes. Entonces, ¿qué hace Balac? Bueno, déjame volver a orar. Yo creo que ahí la codicia ya lo cegó un poco, dijo, voy a ver si Dios cambia de opinión. ¿No? Esto sí me conviene, porque me van a enriquecer a mí. Vamos a ver si Dios cambia de opinión. Pero pues lógico, Dios se molesta con él y dice, bueno, ve, pero haz lo que yo te diga. Pero tan insensato era el profeta que es cuando le habla precisamente la burra, ¿no? La burra de Balaam, que todos conocemos. Pero al final de cuentas, este hombre Balaam no pudo maldecir a Israel. No lo pudo maldecir. Tuvo que proferir bendiciones, porque Dios así se lo marcaba. Y al último, la última vez, ya ni siquiera esperó la respuesta de Dios. Solo profirió bendiciones hacia Israel. ¿Y ustedes creen que en esta escena Israel estaba consciente de esa amenaza que iba a tener? Nadie sabía. Esto lo manda a hacer Balac cuando los ve venir de lejos. Israel no sabía de esa amenaza. Entonces aquí nosotros podemos ver el carácter de Dios. Cuando nosotros nos anclamos en la palabra de Dios y en la verdad, Dios te va a librar de peligros que ni siquiera conociste que tenías. Solo te va a ir librando, ¿no? De poder en poder se va a manifestar Dios a tu vida. Yo creo que cuando nosotros estemos en el cielo, veremos de una manera más amplia todas las cosas de las cuales Dios nos libró, todas las cosas de las cuales Dios nos guardó. Pero aquí este ejemplo de Balaam, de Balac, este hombre, pues se pone precisamente porque aquí nosotros vemos el carácter de Dios. Y cómo Dios cuando promete algo, Él es fiel hasta la muerte, como dice en Corintios, en Filipenses. Si fuéramos infieles, no, Timoteo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Una vez que Él te declara su hijo, va a ser fiel para siempre. Y te va a librar de problemas y cosas, aunque ni siquiera tú te enteres que tienes. Él siempre velará por ti, siempre estará en tu favor. Israel falló, lo sabemos. Sin embargo, ahora al final de los tiempos, Israel va a volver a tomar su parte activa en la tierra, como cuando sea arrebatada la iglesia para evangelizar al mundo. Y al final de cuentas, la promesa de Dios se cumplirá en él. Reinarán como reyes y sacerdotes en el reino milenario con Cristo, como Dios se los prometió. Entonces no anuló su promesa la infidelidad de Israel, solo postergó. Entonces así, cuando nosotros somos rebeldes a la voluntad de Dios y no anclamos nuestra vida en la palabra y ponemos nuestra fe y esperanza en lo que Dios promete, podemos alargar las bendiciones que pueden estar de parte de Dios ya para nosotros. Pero por nuestra necedad, por la dureza de nuestro corazón, Dios tiene que prolongar este tiempo para hacernos entender. Y la cuestión es, ¿le vamos a ganar a Dios? ¿Vas a luchar en contra de Dios y le vas a ganar? ¿Qué le dijo Dios a Pablo cuando iba rumbo a Damasco a destruir a los creyentes? Llevaba carta de los judíos. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. O sea,
¿Contra quién te estás metiendo? Y bueno, pues Pablo, ante la visión y todo eso, pues esa visión cambió su vida y su ministerio. Pero así precisamente va a suceder. Nosotros, por más necios que seamos, por más orgullo que tengamos, no le vamos a ganar a Dios. Pero en la medida que nos anclemos en la palabra, nuestra necedad y nuestro orgullo será abatido por el amor de Dios. El amor, recuerden, cubrirá multitud de pecados, cubrirá todas las faltas. ¿A poco creen que cuando este pasaje habla necesariamente de algún otro creyente? No, habla de Jesucristo. El amor cubrirá multitud de pecados. Es Jesús. Cubrirá todas las faltas. Es arrepentirse y creer en el sacrificio de Dios en la cruz. ¿Ven ustedes? Pero aún así, Dios es fiel. ¿Sí? Luego vemos nosotros a Balaam, que dice, bueno, de esta manera, y eso ya no lo deja ver la Biblia, pero lo podemos interpretar, porque cuando entra Israel a la tierra prometida, van y matan a Balaam. Pero ¿qué hizo Balaam? Lo dice la Escritura. Aconsejó que Israel ofreciera sacrificios a los dioses de ellos y fornicara. Y eso es lo que le pasó a Israel, y todo Israel pecó. Y se desató la ira de Dios contra Israel porque pecaron contra su Dios. Y es ahí donde Finés ve a un príncipe de Israel y meter a una princesa moabita, y va y los alancea, y ahí se calma la ira de Dios. De todos modos, veamos cómo Balaam siguió insistiendo. ¿Qué quiere decir? Que el diablo siempre va a insistir. Después de que Jesús pasó la tentación en el desierto, ¿qué pasó? El diablo le dejó por un tiempo. Siempre va a estar presente. Pero recuerden ustedes que cuando Dios permite su acción hacia nosotros de parte de Satanás, es porque nos quieren ejercitar en fe para que lo venzamos. Por eso dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más importante, que nuestro nombre esté escrito en el cielo, y entonces tendremos nosotros la victoria en todo momento. Entonces, quizá tú no entiendas cómo Dios va a hacerle para que cada promesa se cumple y en su tiempo. El poder del cielo nadie lo entiende. Jesús decía, si no entienden cosas de la tierra, ¿cómo entenderán cosas del cielo? No entendemos. Pero lo cierto es que cuando confiamos en Dios, se produce el milagro. Cuando Jesús tiene hambre, que iba rumbo a Jerusalén, y va a buscar en la higuera si había algún fruto y no había fruto, ¿qué dice? Nunca jamás nazca fruto de ti. Y al día siguiente estaba totalmente seca la higuera. Y es donde les dice, pues si creyeres y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte, desarráigate y échate en el mar, te sea hecho, y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Ellos no entendieron cómo la higuera se secó. No entendieron cómo cuando estaban atravesando el mar de Galilea y estaban esta tormenta y Jesús estaba durmiendo, le dicen, maestro, que perecemos. Y Jesús dice la palabra y de repente todo se convierte en bonanza, en paz y tranquilidad. Bien, entonces ahí podemos ver cómo el poder de Dios está sobre todas las circunstancias. Y todo esto que pasó en ese entonces, todo esto que nos narran los evangelios, que son tan importantes, diríamos la parte más importante de la Biblia, todo esto es para que nosotros pongamos nuestra fe en Jesús y anclemos nuestra esperanza en Dios, para que sepamos que si estamos anclados en la roca, nada nos va a mover. Y aunque veamos que el mundo se nos viene encima, Dios nos va a sacar victoriosos. ¿Cómo? Con su poder y su fuerza. Cambiará las circunstancias, cegará el entendimiento de nuestros enemigos, como lo hizo con Eliseo, cuando su siervo Giesi estaba ahí todo temeroso, y él ora y dice, Dios, pon confusión en ellos, pon ceguera, y Dios puso ceguera, y de repente abren los ojos cuando llegan y están en medio de Samaria, ¿verdad? Cosas así increíbles. Como Eliseo, cuando lo maldicen esos jovencitos, se burlan de él, los maldice, y llegan dos osos y los matan. Como Eliseo hace flotar el asha contra toda lógica humana, solo echando una maderita ahí. No fue la maderita,
fue el acto de fe de Eliseo. ¿Ven ustedes? Entonces, tenemos que estar centrados en la veracidad de Dios, en su palabra, que Él no cambia y lo que Él promete lo cumple. Y eso nos lo dice en Números 23, 19. En esta versión dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Así es Dios. Lo que Él promete es una realidad. Si tú no lo sigues, el problema no es de Dios, es tuyo. Entonces, si tú estás viviendo una vida cristiana y aparentemente Dios no te favorece, aparentemente todo se te viene encima, todo está contra ti, ¿es porque Dios cambió su actitud hacia ti? No. Dios siempre nos ve justos a través de Jesucristo cuando somos realmente salvos, lógico. Él nos ve perfectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando venimos a una prueba? Tenemos que poner la esperanza en que Dios tiene el control de las cosas y que no va a dejar que caiga ninguna de sus palabras. Y si lo creemos, esto nos va a sacar de las circunstancias de la angustia, del temor y de la desesperación. ¿Cuántas personas por desesperación no cometen tantos errores, no? El ejemplo ese del que se está ahogando, que llega el Salvador, o sea, el salvavidas, y está tan desesperado que cuando llega lo hunde y quiere sacar, en lugar de sacar la pura cabeza y respirar, no quiere sacar todo el cuerpo y hunde al otro, ¿no? Por eso entran por atrás y los jalan y, bueno, ya tienen sus técnicas. Pero eso es un ejemplo de la desesperación. Hunden al Salvador. Y así, si nosotros pudiéramos, haríamos lo mismo. Pero Dios es sabio. Dios en todo momento nos va a sacar adelante. Nunca nos va a engañar, nunca nos va a decepcionar, nunca va a dejarnos. Por tanto, nuestra confianza debe estar en Él. Como dice aquí Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Qué tanto sientes que necesitas la gracia de Dios? Pues en la medida que dependas de Él, la certeza de que Él te ayudará y te sacará será mayor. Y perderás la angustia y la desesperación. Como estábamos diciendo, la desesperación nos lleva a no pensar y a cometer errores, a actuar sin raciocinio. Y esto puede traer a nuestras vidas grandes o graves consecuencias. Pero si tú sabes que Dios promete y no cambia de parecer, si tú ya pusiste tu esperanza en Él y creíste en Él como tu Señor y Salvador y te arrepentiste, Él nunca te va a dejar. Y su voluntad para ti siempre será buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Buena, agradable y perfecta. Por tanto, no importa qué estés viviendo ahorita, lo que importa no es lo que estás viviendo, sino si estás poniendo tu esperanza en Dios. Eso es lo importante. Porque si los problemas te hacen quitar tus ojos de Dios, quiere decir que realmente no está anclada tu esperanza en Él o nunca estuvo. Recuerden ustedes, y ese siempre es mi consejo, siempre revisen su salvación. No den por hecho que son salvos. Pídanle a Dios hasta que Él les confirme. El día que Dios te confirme, ya no vas a tener que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te confirma, y cuando Él te confirma, ya es una realidad en tu vida. Tú me dirás, bueno, a mí no me ha confirmado. Entonces no dejes de pedirle a Dios. Yo no te voy a decir cómo te va a confirmar, porque Dios nunca va a actuar igual con dos personas. Pero el día que te confirme, lo vas a saber a tal grado que nunca nada ni nadie te va a arrebatar esa certeza. Si todavía en tu corazón hay dudas, quiere decir que Dios todavía no te confirma. Y más vale que vayas y apeles a Él porque te dé esa verdadera salvación, porque es ahí donde entras al trono de la gracia y alcanzas misericordia
para el oportuno socorro. Si tú crees que eres creyente y no lo eres, no estás bajo la gracia. Y entonces, todo esto será como un sueño para ti que no puedes creer. Fíjense, les voy a platicar algo que me pasó la semana pasada. Hay un señor, bueno, hay varios que les he regalado el librito este. Todavía tenemos allá. Han sido de muchas puertas. Y entonces el otro día me dice, creo que se les platiqué esto, es que tengo muchos problemas, no sé si se los platiqué a ustedes o a Pati nada más, pero tengo muchos problemas. Y le dije, bueno, a ver qué día nos vemos a desayunar y platicamos. Pero hizo una cara rarita como diciendo, como que no me quiero desayunar contigo. Así dijo, así lo interpreté. Pero entonces esperé la ocasión y lo vi pasar y dije, porque ya estaba leyendo, dices que estoy desesperado, pero leo y no entiendo. Así me dijo. Y entonces le dije, ya sé, mira, te voy a decir porque yo creo que no entiendes. Entonces le dije, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que tú necesitas es ir con Dios y arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo, para que entonces ya le platiqué lo que era el volver a nacer, la regeneración, etc. Y entonces me dije, le digo, inclusive aquí tengo un folletito de los que nosotros tenemos, que te puede ayudar y te deja claras todas estas ideas que platicamos. Entonces me dice, ahorita voy a salir de aquí, me voy a ir a sentar en una banca y voy a arreglar con Dios. Así me dijo, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo todo es un proceso, pero tú necesitas tener claridad cuando una persona quiere pero no puede. Entonces tienes que ayudarla a que sea, y ese es el verdadero trabajo. No que vayas y hables como un merolico o que te pongas a poner folletos en las parabrisas de los carros y dices, ya repartí 1000 folletos. No se trata de eso. Las puertas las tiene que abrir Dios y tienes que tener paciencia. Así como Dios te da la paciencia para esperar las oportunidades, orar por las personas, como hemos dicho, por las que tienes cargo, por las que Dios va poniendo en tu mente, empiezas a orar por ellas, Dios te empieza a abrir oportunidades. O como esta anécdota de esta chica de 14 años que oró por su hermano, que llegó a ser un gran predicador. ¿Qué más podemos decir, no? Pero ahí está. Ahora, ¿por qué este Señor me creyó a mí? Muchas personas platican, dicen, así como los griegos, nadie se preocupa por nada sino por oír algo nuevo o decir ellos algo nuevo. Ese era el pensar de los griegos. Y sin embargo Pablo va, examina, ve todas las esculturas en lo que llegaba a Timoteo y todo, dice, pues bueno, veo que ustedes son muy religiosos porque he visto todo, pero yo les vengo a hablar de este Dios, aquel lugar que decía el Dios no conocido. Y su palabra fue impactante. Obviamente muchos dijeron, ya te oiremos otro día, muchos se irán, pero de todos modos Dios les va a hablar a todos y puedes usarte a ti. Pero muchos de ahí siempre crean. Ahora, ¿cómo vas a predicar de algo que tú no crees? Primero tienes que ser un verdadero creyente. Primero necesitas tener esa relación íntima y estrecha con Dios y conocer las verdades de la Biblia para poder transmitirlas. Si no, solo vas a ser un transmisor de lo que no conoces. Es como si te platican de una persona que tú no conoces. Entonces cuando te están platicando de ella, te imaginas cómo es. Y luego tú le platicas a un tercero de esa persona que tú no conoces. ¿Cuántos errores crees que van a cometer? Acuérdense de ese fueguito. ¿Cómo se llamaba ese jueguito? Sí, ¿no? Cómo conforme va pasando de persona a persona se va cambiando la versión totalmente. Bueno, ese es un ejemplo muy claro. Entonces nosotros tenemos primero que anclar nuestra vida en la palabra de Dios y luego vamos a servirle. Pero entonces para hacerlo, primero tienes que tener la seguridad que estás caminando con Dios. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que si tú estás aquí oyendo esto, es porque Dios quiere que vayas a Él. Dios te está llamando. ¿Cuál es la actitud que vas a tomar? ¿No? Y bueno, independientemente de lo que nosotros seamos, todas las promesas de Dios se cumplirán y toda la palabra cumplirá su propósito. Como dice Isaías 55:11, pero en esta versión está muy, muy bonito, la NTV. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe.
Entonces, primero aplícatelo a tu vida. Su palabra, la palabra de Dios, siempre producirá fruto en ti. Por eso debe ser el ancla de tu vida la palabra de Dios. Y logrará todo lo que Él quiere en ti. ¿Qué quiere decir? Que te va a mostrar con claridad su voluntad. ¿Y qué va a pasar? Prosperará. Prosperará. Por eso es que la persona que testifica sin la palabra es palabra muerta. Porque la palabra es lo que prospera. Por eso todos aquellos que dan grandes predicaciones usando anécdotas, historias que hacen llorar a la gente y todo eso, pero no usan la palabra, están haciendo la labor del diablo. Porque solo la palabra puede producir la convicción de arrepentimiento. Por tanto, si tú usas la palabra aún siendo incrédulo y tratas de anclarla a tu vida, ¿a qué te va a llevar? Al arrepentimiento. Yo soy el ejemplo más vivo de eso. Recuerden, yo me convertí leyendo la Biblia. Y Dios fue haciendo un trabajo en mi vida hasta que me iluminó y me arrepentí. Así que fue la palabra. Por eso, durante toda mi vida cristiana, para mí ha sido tan importante la palabra. Yo siempre la usé por lo que hizo en mi vida. Por lo tanto, si haces esto en tu vida, el mismo impacto va a hacer hacia los demás de tu parte. Pero primero, la palabra tiene que convencerte a ti. ¿Sí? Y la palabra tiene su cumplimiento. Miren lo que dice Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Te das cuenta? El ancla te da paciencia hasta que se cumpla la promesa de Dios. No importa cuánto se tarde, pero si tú sabes que se va a cumplir, ¿qué produce en ti? Esperanza, esperanza. ¿Y qué dice Romanos 5? Y la esperanza no avergüenza, 5:5, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. La esperanza no avergüenza, sino que te afirmará en el amor de Dios, que es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, por lo tanto es necesario que cada día leamos la palabra, que meditemos en sus promesas, para que cuando tengamos pruebas, se ancle nuestra esperanza en la confianza de que Dios nos va a sacar adelante. Y que el tiempo de la respuesta de Dios es el tiempo exacto que tenía que ser. Y cuando Dios deja pasar tiempo, es porque Él quería hacer un trabajo en nuestras vidas y enseñarnos a creer. ¿Por qué creen ustedes que lo primero que Dios hace y quiere es que caminemos en la fe? Enseñarnos a creer. Porque la fe le da sustancia a todas las cosas. Con la fe tú obtienes todo lo que quieres. Pero claro, cuando tú estás con Dios, tú no vas a obtener lo que tú quieres egoístamente, sino vas a querer lo que Dios quiere para ti. Esa es la diferencia. Entonces, yo voy a tener fe para que me des $1 millón y le muestre a mi vecino que bueno soy. $1 millón, no creen que de peso. Ya, como que de peso, no. Pues eso es una mala motivación, ¿no? Dios, hazme fuerte para que pueda golpear a mi vecino y lo pueda matar. Pues no. O sea, Dios, cuando te mete en el camino de la fe, te hace pensar como Él. Cambia tu mente por la mente de Cristo. Entonces tú siempre vas a pedir conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, dice 1 de Juan, capítulo 5. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Ven ustedes? Entonces, a final de cuentas, la fe está anclada en la voluntad de Dios. Anclada. Por eso es la firme esperanza del alma. Y la voluntad de Dios está plasmada en la Biblia. ¿Qué tan atractiva es para ti la Biblia? ¿Qué sientes al leerla? ¿Sientes pesar? ¿Sientes aburrimiento? ¿Sientes desdén? ¿O sientes el deseo de ir a leerla y empieza a alimentarte? Cual sea tu condición, tú ya sabes cuál es la buena. Todas las cosas negativas hacia la palabra de Dios es que hay un mal en ti que tienes que arreglar. Y generalmente se llama pecado ese mal.
Porque el día que la Biblia te sea lo más atractivo y acudas a ella y ya no anheles otro tiempo más que el tiempo que pasas con Dios, ese día evidenciarás que tu salud espiritual es buena, porque la Biblia es la que te lleva a intimar con Dios, lo que decíamos hace ratito. ¿Y cómo vas a creer en aquel que no conoces? No puedes. Necesitas pasar tiempo con Dios, y ese tiempo se empieza a pasar en la palabra. Dios habla a través de la palabra. Esos que dicen, no, Dios me habló y yo les digo, esos son charlatanes y mentirosos. Dios habla a través de su palabra. Y si te hablara a ti, tendría que ser conforme a su palabra. Porque Jesús es la palabra. Entonces, cualquiera que diga cosas diferentes a la palabra, que diga que Dios le habló, es un mentiroso. Miren lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Ven ustedes? ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? Solo el que se arrepiente y cree en Jesús, y Dios lo limpia con la sangre de Cristo, su corazón está limpio y puro, santificado por Cristo, por eso puede entrar el Espíritu Santo. Un corazón en el cual Dios no ha limpiado con su sangre, no puede entrar el Espíritu Santo, porque está sucio. Y el Espíritu Santo, santo es, no tiene parte con el pecado. Por eso Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme a mí. Porque los muertos son los que no tienen una relación con Dios, porque espiritualmente están separados de Dios. No pueden, aunque quieran. Tú no puedes comprender la Biblia aunque seas el más inteligente de este mundo. Porque la comprensión de la palabra te lo dice este versículo. El Espíritu Santo es el que te enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que hará viva la palabra. El Espíritu Santo es el que anclará tu mente en la palabra y en las promesas de Dios. Entonces, pues quizá hoy estés enfrentando una o varias o muchas tormentas en tu vida. Quizá estés desalentado en la situación personal en que estás viviendo, pero recuerda que Dios no fallará. No se retractará de ninguna de sus promesas. Todas las cumplirá. ¿Lo puedes creer? Entonces yo te aconsejo, así que hables con Dios, que entres en tu aposento y cerrada la puerta, ores a tu Padre que está en secreto. Habla con Dios y transmítele todo. Pero transmítele, si tienes duda, que quieres ser su hijo, que quieres que Él habite y more en tu corazón verdaderamente. No de teoría, o que por orgullo digas, yo soy salvo porque oré, o soy salvo porque asisto a la iglesia. No. Confírmame, Dios, tu salvación, pero siempre tienes que arrepentirte. El creyente, que es verdadero creyente, se sigue arrepintiendo porque sabe que sigue pecando. Pero el incrédulo solo es un arrepentimiento para salvación. Entonces, procede después a buscarle de todo tu corazón. Y Él tiene una promesa que es en Jeremías 29:11. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por lo cual quiere decir que si tú no has hallado a Dios, es porque no le has buscado de todo corazón. ¿Cómo puedes llegar a ese punto? Buscándole. Me buscaréis y me hallaréis. Buscándole hasta que se encuentre. Como dijo Jacob, no te soltaré si no me bendices, le dijo a Labán. Bien, pues ahí se acaba esta esperanza. La palabra es la esperanza, el ancla firme del alma. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, por este tiempo, Señor, en que hemos estado verdaderamente en tu presencia. Te pedimos, Padre, que quites la dureza de nuestro corazón y nos hagas sensible a tu voz y a tu voluntad, porque reconocemos, Padre, que a causa del pecado se endurece constantemente.
Para los ya salvos, tú ya hiciste una cirugía espiritual, Padre. Nos diste un nuevo corazón, sensible a tu voz y a tu voluntad. Nos quitaste el corazón arrogante, endurecido por el pecado, y nos diste precisamente un nuevo corazón. Restauraste nuestra relación contigo, dándonos un nuevo espíritu. Y lo más importante, Padre, nos diste tu Espíritu Santo. Ahora, Padre, que nosotros queremos vivir espiritualmente. Y te pedimos, Padre, que tú que conoces los corazones de todos los que estamos aquí, y sabes quién realmente te ha consagrado tu vida y quién no, pues que tú trabajes en la vida de los que todavía aún no se rinden a ti, para que tú los salves, Padre. Algo que quisiéramos pedirte es que todos los que estamos aquí presentes, y aún los que no pudieron venir pero que pertenecen a esta iglesia, puedan ser verdaderamente salvos. No somos una congregación muy grande, Señor, pero sí queremos vivir bajo la pureza de tu palabra y en santidad y en amor a ti. Así que, Señor, trabaja en nosotros, haciéndonos crecer en santidad y en gratitud hacia ti por ese gran amor que manifestaste a través de dar a tu santo y amado Hijo en la cruz por nuestros pecados. Permite, Padre, que concienticemos que el hecho más grande de la existencia es el sacrificio de Jesucristo, y que este amor nos constriña para entregarte nuestras vidas sin reserva y para que cumplamos el propósito de tu voluntad. Padre, te pedimos por este señor Ulises. Padre, pues tú sabes por qué traes las cosas a la vida de las personas, y seguramente a través de este problema de salud que él tiene, pues tú lo estás buscando, mas te pedimos que tú uses todo esto para que él ponga los ojos en ti, y que tú, Padre, lo hagas ir a un arrepentimiento, y sobre todo darle paz y tranquilidad, y si está en tus planes, restaurarle su salud. Padre, pues lleva a cada uno con bien a su hogar, y permítenos, Señor, disfrutar lo que falta de este domingo, teniéndote en nuestra mente. En nombre de Cristo Jesús. Amén.